Nunca pensé que iba a pasar algo así. No me lo imaginé. El carrusel tiene un costo de $3 la vuelta. Hola a todos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a mi canal. Mi nombre, si todavía no me conocen, es Andrea. Y en el video de hoy les voy a mostrar ejemplos de cosas que pueden hacer gratis en la ciudad de Nueva York. La primera de todas, Brooklyn Bridge. Caminar por el puente de Brooklyn es un imperdible y es 100% gratuito. Arrancamos este día 100% gratis en Nueva York con un plan clásico: cruzar caminando el icónico Brooklyn Bridge. La idea era disfrutar las vistas, sacar fotos y vivir la experiencia completa. Pero Nueva York siempre tiene guardado algún giro inesperado, y esta vez el plan nos tenía preparado un pequeño imprevisto. Según este cartel, tenemos que ir para la izquierda para subir a pie, porque si no, el otro camino es para los autos nada más. Hay bastante tránsito de autos. Ahí se puede ver. ¿Qué pasó acá ahora? Jodeme que no podemos cruzar. El peor final. No pudimos cruzar el puente porque hay una protesta. No lo puedo creer. Nunca pensé que iba a pasar algo así. No me lo imaginé. Así que lo vamos a tener que cruzar en subte, lo cual no es gratuito. Pero no se preocupen, porque esto solo me pasa a mí. Si ustedes vienen, seguro lo van a poder cruzar, y es por esa escalera que vieron ahí. Hasta las 2 de la tarde nos dijeron más o menos que va a estar cerrados. Nada, lo vamos a volver seguramente a esa hora porque tenemos otros planes. Pero bueno, vamos a ir en subte, en metro, a Dumbo, por lo menos a verlo del otro lado. Lo positivo es que como ya gasté $34 esta semana en subte o en metro, ahora el metro es gratis, así que sí me va a salir gratis. Porque, no sé si saben eso, yo estoy pagando con contactless. Ustedes pueden sacar la MetroCard si quieren, pero es medio innecesario. Y de hecho ya en poquito tiempo va a dejar de circular. Está a punto de dejar de circular en este momento. Así que probablemente para cuando vean esto ni siquiera exista ya. Entonces el mejor sistema va a ser una tarjeta de débito contactless o su wallet, Apple o Google Pay. Yo estoy pagando con Google Pay, con siempre por supuesto la misma tarjeta para que me contabilice la cantidad de viajes. Y ya llegué a 34 semanales. Cuando vos gastás $34 semanales en viajar en metro, ya deja de contabilizar. Así que por lo menos va a ser gratis. Ya bajamos del otro lado y de acá se escucha la protesta. Y bueno, también hay como policías bloqueando el paso. Incluso para los autos, creo. Ahí se ve. Así que bueno, la siguiente parada gratuita de lo que pueden hacer es ir a Dumbo, a apreciar el paisaje. Pueden tomar algo si quieren. Si no quieren gastar, no. Solamente se pueden quedar ahí. Así que espero que no esté cortado Dumbo y vamos para allá. Y oficialmente estamos en Brooklyn. Dato que me faltó decir. Ya estamos en Brooklyn, uno de los distritos con más identidad de Nueva York. Sus orígenes se remontan al siglo XVII, cuando fue fundado por colonos holandeses con el nombre de, creo que se debe pronunciar algo así como Brookhaven. Durante mucho tiempo fue una ciudad independiente, incluso llegó a ser la cuarta más poblada de Estados Unidos, hasta que en 1898 se unió oficialmente a Manhattan y al resto de los distritos para formar Nueva York tal como la conocemos hoy. Brooklyn pasó de ser una zona industrial y portuaria a convertirse en un polo creativo, cultural y residencial. Acá convivieron fábricas, astilleros y almacenes, pero también comunidades de inmigrantes que marcaron su identidad: italianos, judíos, irlandeses y caribeños. Hoy es sinónimo de barrios con personalidad propia, arte urbano, gastronomía de primer nivel y alguna de las mejores vistas del skyline. Brooklyn no compite con Manhattan, tiene vida propia.
Estamos en Dumbo, sigla de Down Under the Manhattan Bridge Overpass. Esta vista que hoy ves por todos lados no siempre fue famosa. Washington Street empezó a popularizarse recién a partir de los años 2000, cuando la zona se reconvirtió y llegaron artistas, estudios creativos y nuevas residencias. En Dumbo lo que pueden hacer es, como toda la gente que está acá, tomarse fotos con el Manhattan Bridge de fondo. Es una postal súper conocida. Y también hay cafeterías donde pueden tomar algo, o incluso tienen ahí unos bloques de madera donde pueden tomar asiento y descansar con estas vistas. También pueden recorrer un poco el barrio, es un barrio muy pintoresco. Actualmente nos decían que el barrio más peligroso de Nueva York, de la ciudad de Nueva York, está siendo Brooklyn, pero Brooklyn adentro, no en esta parte que está pegado, digamos, a la costa. Esta parte sigue siendo una parte donde viven los multimillonarios y es una zona muy bonita en donde no sucede nada, pero si se meten más adentro es la zona actual más peligrosa de Nueva York. El encuadre perfecto del Manhattan Bridge con el Empire State al fondo convirtió esta calle en una de las más fotografiadas de Nueva York. Hoy es postal obligada y totalmente gratis. Y si caminan hasta el final del puente, por la callecita esa donde se veía, llegan a esta callecita en donde pueden ver, ahí está, el Brooklyn Bridge. No había nadie recién, cuando yo vine estaba vacía la calle, pero no sé si es que me ven que me saco fotos y la gente se empieza a dar cuenta que algo pasa. Pero bueno, ahora se llenó, ven que en la calle, se llenó, hay más gente, pero recién estaba yo sola con el Brooklyn Bridge. De todos modos, comparado al otro puente no hay nadie, así que si quieren una linda foto con el puente de Brooklyn de fondo, esta calle es ideal. Plymouth Street se llama, y Washington la que cruza. El Brooklyn Bridge no es solo un puente, es un símbolo. Se inauguró en 1883 y en su momento fue el puente colgante más largo del mundo. Su construcción llevó más de 13 años y estuvo llena de desafíos, desde accidentes hasta enfermedades por trabajar bajo el río. El primer día que abrió, la gente tenía miedo de cruzarlo, así que para demostrar que era seguro, un empresario circense lideró 21 elefantes y 17 camellos un 17 de mayo de 1884 a lo largo del puente para demostrar su seguridad. A día de hoy sigue siendo una de las caminatas más emblemáticas de la ciudad. Si vienen con chicos acá en Dumbo tienen ese carrusel, ese cuadrado que se ve ahí abajo del puente, es un carrusel para niños, por supuesto, que da al agua con esta vista impresionante. Miren qué lindo que es esto, con los dos puentes. Acá pueden ver el Brooklyn Bridge y el Manhattan Bridge. Este punto de Dumbo resume todo lo que hace especial a Brooklyn. Desde acá tenés vistas directas al skyline de Manhattan, al Brooklyn Bridge y al Manhattan Bridge. El Giant's Carousel, restaurado y protegido dentro de una estructura de vidrio, es un guiño al pasado industrial del barrio. Antes, todo esto eran depósitos y muelles. Hoy es uno de los espacios más disfrutados para caminar, sentarse frente al río y entender por qué Nueva York también se vive sin gastar $1. Acá tienen restaurante si quieren comer con esta vista. Y si no quieren gastar, pueden hacer un picnic acá sentaditos. Hay un montón de asientos libres. Y si les toca un día como hoy espectacular, es un plan ideal. Miren lo hermoso que es. Allá también hay unas escaleras a donde pueden ir a sentarse. No sé si se ve en la cámara. Por ahí andan, sí, ahí se ven. Bueno, ahí también pueden sentarse a tomar algo, hacer un picnic, pasar el rato gratis. El carrusel tiene un costo de $3 la vuelta. Y por detrás del carrusel seguimos caminando. Hay todo un paseo y tenemos de vuelta el Brooklyn Bridge y el skyline de Manhattan. Allá podemos ver
la marcha, sí, esa es la protesta que no nos permitió poder cruzar el puente de Brooklyn. Están todos vestidos como de amarillo y violeta y están yendo para el lado de Manhattan. Ellos sí están pudiendo caminar el puente. No sé por qué estarán protestando, no vi. Ya estando en Brooklyn, lo otro que pueden hacer de manera gratuita es cruzar el Manhattan Bridge caminando. No voy a decir que tenga todas las ganas del mundo de hacerlo. Yo voy a ir, pero voy a ir con la peor de las ondas. Bánquenme con la peor de las ondas. Porque quedaba bastante lejos de donde estábamos, así que estamos hace más o menos 15 minutos caminando. Y ahora tenemos que subir unas escaleras que estoy rezando que no sean demasiado altas. Y después son como 30 minutos caminando en este día caluroso al rayo del sol. Por ahí ustedes vienen un día nublado, por ahí lo hacen de noche, por ahí lo hacen en invierno. Pero es otra opción que tienen, sobre todo si de repente el puente de Brooklyn está cortado. Como cruzar el Brooklyn Bridge no es opción hoy, no pasa nada. Adaptarse es parte del viaje. Así que cambiamos el plan y vamos a volver caminando por el Manhattan Bridge. Con otra perspectiva, menos gente y vistas que también valen oro. Ahí podemos ver la escalera. Yo creo que se puede subir porque hay gente caminando. Veo que hay gente trabajando, pero también dejan subir. Hay muchísimo tránsito y lo que tiene este puente es que pasa el tren, así que es bastante ruidoso. Tanto estando abajo como estando arriba en el puente. Bueno, no son tantas escaleras por suerte. Y arranca nuestra travesía por el Manhattan Bridge con el tren pasándome por al lado. Son las 12:20. Vamos a ver cuánto tardamos en llegar al otro lado. Estamos cruzando el Manhattan Bridge, inaugurado en 1909 y aunque muchas veces queda opacado por su vecino más famoso, este puente es una verdadera joya de ingeniería. A diferencia del Brooklyn Bridge, fue diseñado con una estructura mucho más flexible, pensada para soportar grandes cargas y el paso constante de transporte público. Por acá circulan autos, bicicletas, peatones y hasta 4 líneas de metro, algo que lo convierte en uno de los puentes más activos de Nueva York. Durante décadas, el peso y las vibraciones del metro generaron problemas estructurales, lo que llevó a largas restauraciones que se extendieron durante buena parte del siglo XX. Desde este punto, las vistas son únicas. De un lado, Brooklyn y zonas como Dumbo, que pasó de ser un distrito industrial lleno de fábricas y almacenes a uno de los barrios más creativos y exclusivos de la ciudad, y del otro lado Manhattan, con su skyline más crudo, menos postal y más real. Caminar el Manhattan Bridge es sentir la ciudad en movimiento, el ruido del metro pasando centímetros, el viento del East River y una perspectiva distinta de los rascacielos. No es un puente pensado para el turismo y justamente por eso tiene un encanto especial. Es una experiencia más auténtica, más urbana y como casi todo lo que estamos haciendo hoy, completamente gratis. A veces los mejores recorridos no son los más famosos, sino los que te muestran Nueva York tal como es. Y después de 23 minutos ya estoy bajando. Calculo que ya nos falta mucho más. Así que yo diría que si caminan rápido, en 23-24 minutos lo pueden hacer. Yo incluso frené un par de veces a sacar fotos. Y bueno, tardé esto. Pero por ejemplo mi novio, que no le gusta caminar rápido, todavía está en el puente. Ni idea dónde está. Pero supongo que más o menos en 5 minutos más bajará. Así que ese es el tiempo que le meten. Yo caminé rápido porque necesitaba bajar, había mucho sol, calor y no tenía, o sea, es largo, entonces podés ver y disfrutar el paisaje aunque lo hagas rápido porque es un trayecto largo en donde todo el tiempo, los 20 minutos estás viendo el paisaje. Está muy lindo el paisaje, la verdad es que está bellísimo porque se ve el puente de Brooklyn, que desde el puente de Brooklyn no se vería, así que está bueno también eso. Lo otro que pueden hacer de manera totalmente gratuita en Nueva York es
caminar por el High Line. Hacia allá vamos. Nuestro próximo plan gratis es el High Line, uno de los ejemplos más exitosos de reciclaje urbano del mundo. Antes de ser un parque, este lugar era una línea ferroviaria elevada construida en los años 30, pensada para transportar mercadería directamente a las fábricas del West Side de Manhattan. En esa época, los trenes circulaban a nivel de calle y eran tan peligrosos que a la zona la llamaban Death Avenue. Para resolverlo, se elevó la vía, permitiendo que los trenes atravesaran edificios y depósitos sin interferir con el tránsito ni los peatones. La gente se viene a descansar, a tomar fresquito. Con el avance del transporte por camión, la línea dejó de usarse y quedó abandonada durante décadas. La naturaleza empezó a crecer de forma espontánea entre los rieles, creando un paisaje inesperado. A fines de los 90, cuando se planeaba demolerla, un grupo de vecinos impulsó su preservación y transformación en espacio público. Así nació la idea del High Line como parque. Acá mismo tienen, si quieren, para comprar, para tomar o comer algo y sentarse en las mesitas que hay acá o tirarse en las reposeras que están más atrás. El High Line abrió por etapas a partir de 2009 y cambió por completo el perfil del barrio. Hoy combina jardines inspirados en la vegetación original, arte contemporáneo, miradores y arquitectura de vanguardia. Caminarlo es ver Nueva York desde arriba, entre edificios, calles y terrazas. También es un ejemplo claro de cómo un proyecto urbano puede revitalizar una zona entera. Y lo mejor, es gratuito, accesible y distinto a cualquier otro parque de la ciudad. Y lo siguiente que pueden hacer de manera totalmente gratuita en la ciudad de Nueva York y muy cerca del High Line es pasear por Little Island. Es eso que está allá, es bastante nuevo y vamos a ir a conocerlo. Estamos en Little Island, uno de los parques más originales y recientes de Nueva York. Pero antes de esta isla futurista, acá funcionaba el histórico Muelle 54, un punto clave del puerto de la ciudad. Por este muelle llegaron miles de inmigrantes europeos a principios del siglo XX y también atracaron barcos emblemáticos. Con el paso del tiempo, el muelle quedó abandonado y deteriorado, como muchos otros a lo largo del río Hudson. Durante años fue una estructura olvidada, hasta que surgió una idea completamente distinta: no reconstruir el muelle como era, sino reinventarlo. Little Island fue impulsado por el empresario Barry Diller y la diseñadora Diane von Furstenberg como una donación a la ciudad. El proyecto se inauguró en 2021 y fue diseñado por el arquitecto británico Thomas Heatherwick. Su estructura está sostenida por más de 130 columnas de hormigón con forma de tulipán que emergen del río y sostienen esta isla elevada. El parque combina senderos ondulados, espacios verdes, miradores y un anfiteatro al aire libre donde se realizan eventos culturales gratuitos y pagos. La idea detrás del diseño es romper con la geometría tradicional de la ciudad y crear un espacio más orgánico, casi teatral. Desde acá, las vistas al río Hudson, a Manhattan y al atardecer son increíbles. Little Island representa una nueva forma de pensar el espacio público, accesible, creativo y pensado para el disfrute sin consumo obligatorio. Y con este lugar cerramos este recorrido de actividades gratis en Nueva York. Un día en el que caminamos puentes, parques elevados, barrios históricos y espacios reinventados. Porque esta ciudad no es solo rascacielos y gastos. También es historia, diseño y experiencias que no cuestan $1. Si sabes dónde mirar, Nueva York se vive igual o incluso mejor. Y esto es todo lo que pueden hacer gratis en un día en Nueva York. Por supuesto que hay más cosas, por ejemplo el Central Park, por supuesto. Pero yo les mostré algunas cosas que pueden hacer gratis en un día. Es bastante cansador porque tienen que caminar bastante, así que un día está bien para que vayan haciendo pausas, descansando, tomando algo. Cuéntenme qué les pareció, qué les gustó más, si ya conocen, si les gustaría conocer, todo lo que me quieran contar. No se olviden de darle me gusta con la manito, de suscribirse al canal para más videos como este. Y será hasta un próximo videito. Adiós.